¿Qué pasaría si la mayor guerra de nuestra era no se librara con tanques, con trincheras, sino con el aire que respiramos y, bueno, con la información que consumimos cada segundo? Hoy vamos a darle una vuelta a un conjunto de textos que exploran una idea muy potente y, la verdad, bastante inquietante. Sí. La posible disolución de nuestro yo individual en una especie de masa informe. Exacto. La idea central viene de un ensayo, El yo disuelto, que conecta directamente la contaminación global con una especie de anestesia colectiva. Anestesia colectiva, me gusta el término. Y para darle más profundidad, vamos a ponerlo en diálogo con un par de textos sobre dos figuras que a primera vista dices que tienen que ver. Cero. Jean-Jacques Rousseau y René Descartes. Lo que queremos ver hoy es cómo choca todo esto, la contaminación, el sistema educativo, la filosofía, con esa idea de que somos individuos autónomos, de que estamos al mando, ¿no? De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. El punto de partida del ensayo principal es una afirmación, brutal. Hay una guerra silenciosa en marcha contra la humanidad. Y lo interesante es que no la presenta como una metáfora, sino como una realidad estadística. El autor pone sobre la mesa los datos de la OMS. Sí. Solo la contaminación del aire, tanto la de fuera como la de dentro de casa, causa 6,7 millones de muertes prematuras al año. 6,7 millones. Es que es un número tan grande que es difícil de procesar. Ya. Pero es que el ensayo va más allá. Menciona un estudio de la revista The Lancet que amplía el foco a todas las formas de contaminación. Aire, agua, plomo, químicos. Y la cifra sube a 9 millones de muertes anuales. ¿9 millones? 9 millones. Y lo más revelador es que el texto desglosa de dónde viene esa cifra. La contaminación del aire es con diferencia la más letal. La peor. Responsable de casi el 75% de esas muertes. Es el gran asesino invisible. Y para que entendamos la escala, el autor propone una comparación muy dura. La Segunda Guerra Mundial. Claro, el conflicto más mortífero de la historia humana, que causó entre 11 y 14 millones de muertes al año. Y la contaminación, con sus 9 millones, se acerca peligrosamente a esa cifra. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero, a ver, al calificarlo de guerra, ¿no corremos el riesgo de caer un poco en la hipérbole? Una guerra implica intencionalidad, un enemigo claro. Aquí hablamos de un sistema difuso del que, como dice el propio texto, todos somos cómplices. ¿Es una guerra o es más bien un suicidio colectivo a cámara lenta? Entiendo perfectamente la objeción. Y de hecho es una de las claves del argumento. El poder de la analogía no está en la intencionalidad, sino en la escala. Vale. Y es precisamente porque es un asesino lento, invisible y que hemos normalizado, por lo que necesitamos un lenguaje así de impactante para despertar. Claro. Nadie declara esta guerra, pero sus víctimas son tan reales y numerosas como las de un conflicto armado. Es una hecatombe silenciosa y descentralizada, y ahí está su peligro. No hay un armisticio que firmar. Entendido. No es una guerra convencional, pero tiene bajas de guerra. Además, el texto no se queda solo en el aire, desglosa otras armas, como las llama. Sí. La contaminación del agua, con 1,36 millones de muertes prematuras. La del plomo, con 900.000. Los químicos tóxicos en el trabajo, con casi otras 900.000. Y aquí llegamos a una cuestión de justicia que es fundamental. El 92% de todas estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. El 92%. El texto lo llama una guerra química y económica lenta, donde el peso recae de forma brutalmente injusta. Claro. Pero que nadie piense que es un problema lejano. Hay un dato que nos afecta a casi todos. El 99% de la población mundial respira aire que no cumple los estándares de seguridad de la OMS. ¿El 99%? Es el aire que entra en nuestros pulmones ahora mismo. Si las cifras son tan apocalípticas, la pregunta es inevitable. ¿Por qué no hay una alarma social constante y masiva? Pues es que... El autor sostiene que la respuesta no está fuera, sino dentro. Que esta guerra exterior tiene una aliada interior. Exacto. La disolución de nuestro yo consciente en una especie de sobrecarga sensorial y cognitiva. Ajá. Y señala directamente a los algoritmos de las redes sociales. Su diseño no busca informarnos, sino capturar y monetizar nuestra atención. Claro. Lo logran con un cóctel muy estudiado de indignación, entretenimiento banal y validación social.
El efecto secundario es que nuestra capacidad para la concentración profunda se fragmenta en 1000 pedazos. Sí, ese concepto de presente perfecto que menciona el texto me parece potentísimo. Mucho. Es como si el timeline de Twitter se hubiera convertido en nuestra percepción de la realidad. Solo importa lo que ha pasado en las últimas 3 horas. Totalmente. Simplemente no existe. Es ruido de fondo. Y ahí es donde se cierra el círculo vicioso que describe el ensayo. Ese estado mental, esa atención fragmentada, nos convierte en presas fáciles para el consumismo impulsivo. Claro. Las decisiones de compra ya no son reflexivas, son actos reflejos. Compramos por hábito, por estatus, por la promesa de una gratificación que se desvanece en segundos. Y al hacerlo, nos convertimos a la vez en las víctimas que respiramos el aire contaminado y en los cómplices que echamos carbón a la máquina. Exacto. Cada producto de usar y tirar, cada gadget que no necesitamos, cada desplazamiento innecesario. Precisamente, el concepto de masa informe deja de ser una idea filosófica y se vuelve metabólico, biológico. Somos un colectivo que se envenena a sí mismo en un acto de inconsciencia masiva. Ingerimos, inhalamos y excretamos los desechos de nuestro propio estilo de vida. Es que esa idea de inconsciencia masiva me parece clave. Y me ha hecho pensar inmediatamente en una de las grandes paradojas que mencionan los otros textos que tenemos. ¿La de Rousseau? La de Jean-Jacques Rousseau. Él, que es considerado el padre de la educación moderna, el gran teórico de la libertad individual, parece que sufría de una ceguera muy parecida en su propia vida, ¿no? Totalmente. El texto lo expone sin rodeos. Rousseau, el autor de Emilio o de la educación, una obra que defiende el desarrollo natural y autónomo del niño, Sí. abandonó a sus 5 hijos recién nacidos en un hospicio. Los entregó a un sistema frío, burocrático e impersonal. Es que es un dato que te deja helado, de verdad. Cuesta muchísimo reconciliar al filósofo que escribe sobre la pureza del individuo con el hombre que hace eso. ¿Ya? Es una contradicción brutal, casi esquizofrénica. Y el autor de ese fragmento sugiere que nuestro sistema educativo moderno, en gran medida heredero de Rousseau, arrastra esa misma locura silenciosa. Ajá. Lo hemos normalizado tanto que ya no vemos sus absurdos. Es un sistema que predica la individualidad y el pensamiento crítico, pero que a menudo opera con una lógica industrial de uniformidad y estandarización. Claro. Nos moldea de tal forma que nos cuesta imaginar otra manera de aprender. Como Rousseau, que teorizaba sobre la libertad mientras en la práctica, externalizaba la crianza de sus hijos a un sistema rígido. Es una comparación muy potente. Mucho. Y el contraste con la otra figura que mencionan los textos, Descartes, es enorme. Porque de Descartes uno esperaría justo lo contrario, ¿no? El padre del racionalismo, el hombre que busca un método universal. Exacto, esa es la expectativa, pero el texto revela un matiz que lo cambia todo. ¿Así? Y está en el propio título de su obra más famosa. La llamó Discurso del método, no Tratado del método. Ostras. Y la diferencia es abismal. Un tratado busca imponer un sistema cerrado y universal. Un discurso, en cambio, relata un viaje personal. Y en su correspondencia, como en las cartas a su amigo Marín Mersenne, lo dejaba aún más claro. Venía a decir, mirad, este es el camino que yo he seguido para poner en orden mis pensamientos y reconstruir mi razón. Eso es. Os lo ofrezco por si os sirve de inspiración, no como un dogma que debáis seguir al pie de la letra. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste es revelador. Por un lado, tenemos sistemas actuales, el consumismo, la contaminación, la educación estandarizada, que tienden a disolver al individuo en una masa anónima e inconsciente. Sí. Y por otro tenemos el origen de la razón moderna, con Descartes, que nace de una experiencia íntima, personal y no impositiva. Es un modelo que inspira, pero no obliga. Es la antítesis. Es la antítesis perfecta de la masa informe. Entonces, si todo este sistema nos está disolviendo, ¿hay alguna forma de revertirlo? ¿De reconstruir ese yo? El ensayo principal es sorprendentemente optimista aquí y propone lo que llama un manual de resurrección en 3 niveles. Empecemos por el primero, el más cercano, el yo individual. La propuesta es empezar por recuperar la agencia personal. Y el texto es muy concreto. Habla de un consumo crítico. Vale, de hacernos 3 preguntas antes de comprar cualquier cosa. ¿De verdad lo necesito? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde irá a parar cuando lo deseche? Claro, y recupera esa jerarquía que todos conocemos pero que a menudo ignoramos. Primero, reducir. Luego, reutilizar. Después, reparar.
Y solo al final... Y solo como ultimísima opción, reciclar. Pero a ver, aquí el texto se pone un poco, no sé, idealista. Presenta estas acciones como actos de resistencia. Pero, ¿es realmente un acto de resistencia elegir la bici? ¿O es simplemente una forma de sentirnos mejor mientras el sistema sigue intacto? Es una pregunta excelente. Y creo que el propio texto nos da una pista. No se trata de un acto de resistencia que vaya a derribar el sistema mañana, sino de un acto para reconstruir nuestra propia conciencia. Ah, vale. Al tomar estas decisiones, rompemos el automatismo, dejamos de ser un consumidor reflejo y empezamos a ser un ciudadano reflexivo. Es el primer paso. Sí, primer paso para salir de la anestesia. En ese sentido, el texto también habla de desintoxicación digital. Sí. Ponerle límites a las pantallas no para huir del mundo, sino para recuperar el espacio mental necesario para pensar en él, con profundidad. Vale, lo veo como un entrenamiento, un primer paso para recuperar el control. Exacto. Y aquí es donde el texto plantea un problema. Puedes ser el consumidor más consciente del mundo, pero si tu comunidad no tiene carriles bici seguros, ni acceso a alimentos locales asequibles, ni espacios verdes... Claro. Tu resistencia individual se agota y se convierte en una fuente de frustración. Por eso el segundo nivel, el comunitario, es tan crucial. Vale. No es una opción, es una necesidad para que lo individual sobreviva. Es decir, que el cambio individual necesita un ecosistema que lo sostenga. Justo. Y el ensayo menciona ejemplos muy prácticos de cómo construir ese ecosistema. Tejer redes de apoyo mutuo, como cooperativas energéticas, para depender menos de las grandes eléctricas. O grupos de consumo para conectar directamente con productores locales. Se trata de reconstruir ese tejido social que el consumismo extremo ha ido deshaciendo. Y dentro de este nivel, el texto le da muchísima importancia a la educación crítica desde pequeños. Claro. Enseñar a los niños a decodificar la publicidad, a entender de dónde viene la comida o cómo funciona un ecosistema. Porque si no se educa para la conciencia crítica, el yo individual que intentamos reconstruir en casa volverá a ser absorbido por la masa informe en cuanto ponga un pie en la calle. Sí. La comunidad actúa como un escudo protector y a la vez como un amplificador de esos valores. Lo que nos lleva inevitablemente al tercer y último nivel, que lo engloba todo. El yo colectivo o directamente el yo político. Claro. Porque por mucho que nos esforcemos, a nivel individual y comunitario, hay cambios que solo pueden venir desde arriba. Correcto. Los cambios individuales y comunitarios tienen un techo de cristal si las estructuras sistémicas no se mueven. Ajá. Este nivel exige, por tanto, demandar políticas públicas audaces y valientes. El texto es muy explícito aquí. Una transición energética masiva y rápida hacia las renovables, abandonando los combustibles fósiles. Sí. Regulaciones mucho más estrictas sobre emisiones industriales, sobre químicos tóxicos, sobre plásticos de un solo uso. No es ciencia ficción. Es aplicar lo que organismos como la propia OMS llevan décadas recomendando. Exacto. Y sobre todo, apoyar una justicia ambiental a escala global. Reconocer que este problema no tiene fronteras y que las soluciones deben priorizar a los más vulnerables. A esos países que, como veíamos al principio, sufren el 92% de las muertes sin ser los principales causantes del problema. Es la única manera de cerrar el círculo. De forma virtuosa, sí. El yo individual recupera su conciencia. El yo comunitario crea resiliencia y alternativas. Y el yo colectivo, el político, transforma las reglas del juego que generaron el problema. Los tres niveles no son una lista de opciones. No, son un engranaje que se retroalimenta. En resumen, el análisis de hoy nos deja un panorama complejo. Hemos partido de una idea muy fuerte, la conexión entre la contaminación que envenena nuestros cuerpos y una especie de contaminación mental que disuelve nuestra conciencia. Sí. Creando esa masa informe que parece actuar en contra de sus propios intereses. Y hemos visto cómo esa tensión entre el individuo y el sistema resuena en la historia del pensamiento, con la paradoja de Rousseau, que nos alerta sobre el peligro de la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y en el otro extremo, con el ejemplo de Descartes, que nos recuerda el poder de un camino personal y reflexivo frente a la imposición de un sistema anónimo. El ensayo El yo disuelto concluye que, en el fondo, nos enfrentamos a una elección bastante simple en su formulación, aunque sea muy difícil en su ejecución, claro. Sí. O seguir en la anestesia colectiva, o emprender lo que el autor llama el heroico camino de reconstruirnos. Me gusta eso. Y eso implica entender que cada decisión consciente, por pequeña que parezca, es un acto de creación, un acto para forjar un nuevo nosotros. Y todo esto nos deja con una paradoja fascinante para seguir pensando.
Por un lado, un sistema global, impersonal, anónimo, nos está disolviendo. Por otro, figuras como Descartes nos recuerdan que la razón, la conciencia y el cambio real nacen de un viaje profundamente individual e intransferible. Esto plantea una pregunta clave para la que los textos no tienen una respuesta única. Para resistir a esta disolución, ¿dónde debe empezar la reconstrucción? ¿En la transformación de los sistemas externos que nos oprimen o en la revolución interior que reclama nuestra propia conciencia? O si una puede existir sin la otra. ¿O es que en realidad hemos llegado a un punto en el que una ya no puede existir sin la otra?